Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. Inicia la reconstrucción tras el paso de Odil. Hoy se pondrá en marcha un plan para reactivar la economía en Baja California Sur. Tenemos la confianza de que ese destino estará en condiciones de recibir la temporada turística de invierno y reafirmarse como uno de los principales destinos turísticos de México. El presidente Enrique Peña Nieto se reúne con el secretario general de la ONU y manifiesta su apoyo para atender los conflictos humanitarios internacionales. Miles de personas salen a las calles en Rusia para denunciar la intervención de este país en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, planteará ante la ONU una propuesta contra el terrorismo. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al Primer Café. Yo soy Ana María Salazar, iniciando la semana con mis compañeros Raimundo Rivera Palacio, Paco Abundis. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues iniciando la semana con el presidente de Nueva York para empezar. En realidad arrancamos la semana a las 0 horas con el Día Mundial Sin Automóvil. Claro. Por supuesto que no todas las personas pueden dejar el automóvil porque no hay un sistema de transporte público que permita realmente que teje a todas las ciudades, y las distancias son muy grandes y las lluvias son muy fuertes para andar en bicicleta y patines todo el día. Pero el jefe de gobierno del Distrito Federal sí. Él sí va a andar en bicicleta todo. Y con todos sus el guardaespaldas y con toda su Bueno, parece que protección. el tráfico en Nueva York está de lo peor. Está esquiciado en este porque hay momento. más de 100 misiones. Sí, claro. Bueno, porque arranca la Asamblea General de las Naciones Unidas esta semana, porque hay una cumbre climática que coincide precisamente con este Día Internacional. Ayer hubo marchas, expresiones de protesta en todo el mundo. Bueno, las expresiones de protesta en Nueva York y en Londres fueron espectaculares. Sí. En Londres, 500,000 de personas. El secretario general de las Naciones Unidas se sumó a la de Nueva York, pero fue muy interesante porque salieron los artistas a las calles. En el caso de Nueva York fue muy registrado Leonardo DiCaprio. En el caso de Londres, el Guardian de Londres trae una fotografía espectacular de Emma Thompson gritando en la protesta por el cambio climático. Es un día muy importante y vamos a ver qué resulta de esta cumbre en Naciones Unidas previa a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. La parte gráfica de Ban Ki-moon se ve muy divertida porque todos sus guardaespaldas de traje, lentes y el de jeans, y playerita, gorrita. Tratando de verse un tanto cool, porque el tema del cambio climático tiende a ser un tema cool. Esta va a ser una semana en Naciones Unidas, donde está el presidente Enrique Peña Nieto, y ayer le dieron un premio. Vamos a ver un poco más de este tema adelante, pero tiene el 47% de los impactos. Sus actividades ayer en Nueva York, tanto con el premio, que no es un premio menor, y ya lo vamos a platicar más adelante, como su entrevista bilateral con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. 47% de los impactos, y 32% de los impactos, fíjate nada más, 79% de los impactos en 2 temas únicamente, y el segundo es este programa de reactivación económica para Baja California Sur. Ayer en Los Cabos, los secretarios de Turismo y la secretaria de Turismo y el secretario de Economía dieron a conocer todo este proyecto de reactivación económica y deben estar preocupados y tiene que acelerarse porque la gran temporada
turística. En Los Cabos es invierno. Así es. Y el invierno, bueno, tienen de aquí a mediados de diciembre para reactivar toda. Antes. Sí, antes, porque empieza la temporada, empieza creo que a principios de Empezó diciembre. con incentivos fiscales y ya va más allá, ¿no? Para que no se vayan, para que permanezcan, ahora ya van 500 millones de pesos de inyección directa para reactivar la economía. Pues de hecho, perdón, empieza en Thanksgiving, que es el tercer jueves de noviembre. Sí, claro. Ahí es... La última semana de noviembre. Ahí es donde empieza la temporada. Fuerte. Pues de ahí se desploma el PAE informativo en términos de impactos en los medios y se va al 8%, donde el Semanario de la Fe, como es costumbre en el Semanario de la Fe, que es el vocero de la Arquidiócesis de México, vuelve, y cuando digo vuelve parece un pleonasmo, porque cada domingo, prácticamente sin excepción, elabora una crítica directa al gobierno de Enrique Peña Nieto. En esta ocasión dice que los programas sociales, y es una crítica directa a Prospera, son pura demagogia. Hay que decir que el semanario Desde la Fe nunca aporta ningún elemento de análisis, es simplemente la opinión, suponemos, del cardenal Norberto Rivera. Y suponemos porque aunque él no firma, depende de él ese periódico semanal que tiene un tiraje de 600,000 ejemplares. Es decir, no es no es una publicación marginal, es una publicación que tiene 600,000 ejemplares. Si nosotros vemos que en un país como México, lo que le llaman el passing by en los periódicos, cuántas personas ven un periódico, va de 2 a 3, pues podemos hacer un cálculo de cómo semanalmente el Semanario Desde la Fe está haciendo mella en todas las políticas, porque es en todas las políticas del gobierno. Pero es muy mexicano. relevante tu observación de que no cita Coneval, no cita INEGI, no hay no existe nada, es Desde la Fe, Paco. No, y además es increíble porque los lunes, como lo estamos haciendo en este momento, se reflejan en la mayoría de los noticieros. Los operadores de medios que tienen más experiencia saben que el domingo es un muy buen día, porque el domingo realmente no hay información fresca, como aquí lo registramos y a veces hasta nos reímos. Y el Semanario Desde la Fe dice esto todos los domingos, como también la Secretaría de Hacienda siempre trae un tema relacionado con la economía. Hoy, por supuesto, no nos iba a fallar. No es el siguiente tema, es el último tema que tiene 6% de los impactos, es el quinto tema, donde en su comunicado habitual dominical, pues vuelve a insistir en todo lo que va a generar en términos de crecimiento el paquete económico para el 2015. Que no sabemos todavía en qué consiste, ¿no? Yo creo que va a ser motivo de análisis. Exactamente, porque ya se entregó, pero todavía no empieza a... Tenemos los generales, tenemos la tasa estimada de crecimiento, tenemos cómo va a estar el precio del petróleo, tenemos cuánto va a haber de déficit fiscal para el próximo año, pero todavía no están los detalles y se tiene... pues todavía todo el mes, tiene hasta noviembre, para poder, o diciembre, para poder aprobar el presupuesto. Y estaremos escuchando de manera profunda sobre este tema, porque va a haber, pues seguramente va a haber una serie de enmiendas y va a haber algún debate importante que tenga que ver con la tasa de crecimiento y sobre todo con el déficit fiscal. Ahí es donde seguramente vamos a escuchar los mayores argumentos en contra, las mayores críticas en contra, seguramente por parte del PAN, en términos del déficit El quinto tema, que me lo brinqué rápidamente. Que en realidad es el cuarto. Que el cuarto tema, porque me fui al quinto, el cuarto tema es, por eso Hacienda saca eso, porque no entendemos. Entonces tiene que machacarlos. El cuarto tema, con 7% de los impactos, es pues el acuerdo político que hay en el Senado para que en el próximo año, en el 2015, se dé la reforma política en el Distrito Federal. Ahora sí. Bueno, parece, es lo que ayer anticipó el senador Mario Delgado del PRD, quien dio a conocer algunos detalles de lo que ya se logró en términos de acuerdo y de lo que se va a votar para que entre. Él es el presidente de la comisión, ¿no? Es el presidente de la Comisión del Distrito Federal, por lo tanto tiene una voz representativa. Entre las cosas que llegaron al consenso
es que a partir del 2018 ya no va a haber delegaciones, va a haber presidencias municipales. Y va a haber una constitución propia para el Distrito Federal. Aquí ya se llegó al consenso, 2018 significa que no va a ser sencillo la transferencia de delegaciones a presidencias municipales. Esto es lo que, si se concreta, la principal promesa de campaña del jefe de gobierno del Distrito Federal se habrá cumplido. Ha sido su gran apuesta política, darle a la Ciudad de México un rango distinto en la federación. Que viene desde la gestión de Marcelo Ebrard, ya había él iniciado, pero nunca había avanzado tanto. Sí, se ha planteado hace tiempo con gobiernos del PRD del Distrito Federal, no antes, que la Ciudad de México fuera un ente autónomo, que tuviera un rango de Estado. Pero no se había sido una discusión, pero nunca había habido una campaña independencia directa. Política. Es otra forma involucramiento de los ciudadanos y de relación con en el momento que pasa a ser presidencia municipal, quedan muy claras las responsabilidades. A veces con las jefaturas de gobierno todavía entramos en... Es un proceso de mayor democratización en la ciudad. Así es. Porque hoy en día las delegaciones, aunque tienen importantes rangos de autonomía, pues sigue habiendo una relación muy independiente, muy articulada y dependiente de la jefatura de gobierno. Sí. Aquí no. Aquí ya son entes totalmente autónomos, las delegaciones. No sabemos si en este proceso venga una relicitación o venga una partición de algunas delegaciones. Algunas son muy grandes. Sí. Iztapalapa es muy grande. De hecho, pasaré a ocupar, no como población, porque en número de habitantes, Ecatepec, que es la más grande, tomada esta como presidencia municipal, pero Iztapalapa pasará a ser la entidad con mayor número de votantes que no habitantes. Mira. Tendremos ahí un elemento electoral. ¿Y te imaginas, no lo van a querer dividir? O sea, yo me imagino que va a haber presiones por parte de ciertos partidos de tratar de dejarlo íntegro, y va a haber otros que van a buscar dividir. Pero dentro de los propios partidos hay intereses y hay corrientes. Es un proceso el que, una vez aprobado, este proceso va a ser muy interesante. Estamos hablando de la parte política, no estamos hablando de la parte social. Pero la parte ciudadana creo que también va a cambiar. La relación cambia completamente. No es un asunto fácil, hay que ver cómo se resuelven las partes fiscales, cómo va a estar el gobierno del Distrito Federal cobrando impuestos, que ya no será Distrito Federal, será Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México. También cuál va a ser finalmente el acuerdo con el gobierno federal en materia de educación. Hoy en día el gobierno federal paga la educación, no tiene el gobierno del Distrito Federal, no maneja la educación, administra algunas cosas. La Secretaría de Educación es virtual. Exactamente. La otra es la parte de seguridad. Hoy en día el procurador del Distrito Federal y el secretario de Seguridad Pública capitalino son nombrados por el presidente. O sea, hay una propuesta del jefe de gobierno. Son avalados, ¿no? Bueno, son nombrados porque el presidente también lo puede despedir. Los puede quitar. Ya le sucedió a Marcelo Ebrard con Vicente Fox en el caso del linchamiento en Tláhuac. Entonces, es el jefe de gobierno el que propone y el presidente de la República es el que decide si sí o si no. Y si no le gusta, como se dio en el gobierno de Vicente Fox, lo remueve. En este caso, ya no. En este caso pasaría a ser una atribución única. Y van a tener que invertir seguramente en lo que sería la versión de policías municipales, porque son alcaldías, tendrían su propia policía. Todo lo que esto significa. Pero bueno, este es el PAI informativo que hoy pues viene movido, Para ser lunes viene bastante movido. De hecho, en términos de trascendencia, esta última nota que mencionamos podría debería representar algo más grande en el país. Es a la que le dedicamos realmente el tiempo. Así es. Por todas las aristas que tiene. En las primeras planas, una nota que se vincula con esto es una medición que tiene el Universal, que corrobora otras mediciones que están circulando en redes sociales, que es el PRD seguiría dominando hoy día las preferencias electorales, con un actor que antes no aparecía en las mediciones, que es Morena. Un registro de Morena ya alrededor de 7 puntos, un PRD en 28,
un PAN que se nota pues muy bajo en 7, 8 puntos, y un PRI en su histórico de 14, 15 puntos que corresponde a su identidad partidista en la Ciudad de México. Nos tienes que platicar un día si ya hay esa claridad en el electorado, la diferencia entre Morena y el PRD, porque tengo la impresión de que todavía hay porque como es tan nuevo Morena como partido, y son los mismos actores, ¿no? Alrededor del 60% del país ya identifica el nombre Morena como fuerza política, como partido. Aquí me parece interesante que la misma preferencia que estamos registrando de Morena a nivel nacional es la misma en la Ciudad de México. Claro. Uno esperaría que aquí en la Ciudad de México, digo, esto es antes de las campañas, hay que aclararlo, porque yo creo que sí van a pasar cosas en los siguientes 10 meses, 9 meses, pero Morena tendría el mismo tamaño en la Ciudad de México que en el país, que eso llama la atención, porque yo creo que uno esperaría que aquí fuera más o tiene mucho mayor potencial, ¿no? Ya veremos cómo se comporta. Y las portadas, ¿qué traes tú de las otro portadas? tema de mediciones nada más, que tú lo señalaste hace rato, Ana María, la elección en Brasil. Creo que una buena portada de La Razón, en que presenta claramente cómo están los segmentos de población, cómo el discurso, si bien están empatados o estarán empatadas en segunda vuelta, en la primera todo el mundo coincide que Dilma Rousseff, la actual mandataria, ganaría, pero es muy claro cómo el PT sigue siendo el que las clases más bajas o estratos más bajos favorecen. Ahí tendría prácticamente 50% más de la preferencia Dilma Rousseff con 48 puntos, mientras está en 38, como 10 puntos abajo, y como el discurso de Marina Silva va sobre el tema de corrupción y son las clases altas quienes lo favorecen. Sí. Ahí prácticamente respecto a los estratos más bajos tiene 13 puntos más. Entonces son dos electorados muy distintos y yo creo que dependerá, esto es estratégico, si Marina Silva se corre hacia los estratos de menos recursos y tiene un discurso creíble, creo que puede llegar a darle la vuelta a esta elección, si no es que ya se la dio. Oye, y yo quisiera resaltar la portada del Excelsior donde habla del superpeso. Porque el peso mexicano es la octava divisa más operada en el mundo y pues yo creo que hay que tratar de entender qué es lo que implica eso para la economía nacional. Yo creo que eso es lo que tenemos en portadas. ¿Por qué no nos vamos a un corte? Tenemos mucho más aquí en El Primer Café. Aquí le vamos a Ciberdelincuencia en México. 45 millones de personas han sido víctimas de algún tipo de ciberataque. En 2013, generó pérdidas económicas por 39,000 millones de pesos. El dato útil para comentar en El Café. Hoy es tiempo de ayudar. Nuestros hermanos damnificados requieren de todo nuestro apoyo. Hoy es tiempo de ayudar y usted lo puede hacer donando en los centros de acopio alimentos no perecederos, artículos de limpieza de primera necesidad, pañales para bebé. Es importante no donar agua, ropa, medicinas y zapatos. O si prefieren una aportación económica, pueden hacerlo en Banco Azteca. A la cuenta Fundación TV Azteca AC. Número de cuenta 27 11 veces 1 y al final 7. O también pueden hacer una transferencia a la cuenta clave 127 127 11 veces 0 y al final 2. Recuerden, ellos nos necesitan. Hoy es tiempo de ayudar. Todos los lunes, tu obligación es participar, tu derecho, exigir. Justicia en Pleno, lunes 22:45 horas. Proyecto 40. Hola, una noticia tan importante la tiene que escuchar todo México. A partir de hoy, si nos formalizamos, vamos a tener muchos beneficios. Seguro social para nuestras familias, créditos para comprar casa, préstamos y apoyos para hacer crecer nuestros negocios.
Ahora ser formal nos conviene. Volverte formal es muy fácil. Habla al 01800 formal 1 e infórmate. Ser formal conviene. Gobierno de la República. Al recordar ese lugar me dan ganas de volver a recorrerlo todo, desde sus huellas del pasado hasta su intensa naturaleza. Cada día parece demasiado corto para recorrer sus bellezas naturales. Un lugar lleno de sabores extraordinarios. Un lugar donde puedes sentir toda la energía de la selva junto a sitios arqueológicos impresionantes. Un lugar donde experimentas sensaciones que ya habías olvidado. Lo recuerdo y quiero vivirlo de nuevo. Tabasco, vívelo para creerlo. Aquí en el Estado de México nos están cumpliendo. El gobierno de la República, junto con el gobierno del Estado, trabajan construyendo y modernizando nuestras carreteras, como la nueva autopista Ameca-Meca-Cuautla, la carretera Tlacomulco-Palmillas, los pasos vehiculares en la carretera México-Toluca. Además, se construyó el distribuidor vial Ixtapaluca. Con estas carreteras nos están cumpliendo. En el Estado de México cumplimos. Mover a México. Gobierno de la República. Este mes en Revista Central, de futbolista a uno de los galanes más cotizados de Latinoamérica, Saúl Lizazo, Osvaldo Benavides, un rebelde sin causa que da sus primeros pasos en Hollywood. No olvides descargar nuestra app para iPad y iPod. Revista Central, cómprala ya. Durante la reunión privada que sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, México manifestó su apoyo para atender las necesidades humanitarias en zonas en conflicto como Siria, Irak y la Franja de Gaza. A través de un comunicado, la Presidencia de la República informó que durante el primer día de actividades en Nueva York, el mandatario mexicano reiteró que nuestro país siempre ha privilegiado las soluciones políticas. En este encuentro, el jefe del Ejecutivo además destacó el compromiso de México en la lucha contra el cambio climático y se pronunció a favor de integrar una agenda de desarrollo para combatir la pobreza y la desigualdad. Más tarde, también se reunió en privado con el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, para hablar de temas económicos y de los más de 319,000 mexicanos que viven en esta ciudad. Ambos líderes acordaron una mayor cooperación para incrementar intercambios en materia educativa, económica y de emprendimiento. Por la noche, el presidente fue galardonado con el Premio Ciudadano Global por el organismo civil estadounidense Atlantic Council. Esta es la primera vez que esta distinción es otorgada a un presidente de América Latina. Al ofrecer unas palabras a los invitados del evento, el primer mandatario mexicano señaló que las reformas concretadas durante su administración impulsaron cambios en México. Afirmó que estos le han permitido asumir su responsabilidad con Latinoamérica. Es una región del mundo que está cambiando, que dejó de ser esa región a veces envuelta en crisis económicas, en azonadas militares o en problemas políticos. Hoy es una región que está cambiando y México quiere estar al frente de este cambio. Esta visita se da en el marco de la 69 Asamblea General de la ONU, en la cual también participará el presidente Enrique Peña Nieto. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Hay que recordarle al auditorio que el presidente generalmente va cada año a esta reunión en las Naciones Unidas, pero yo siento que hay como un tono, no sé qué les parece a ustedes, un tono diferente a la posición que está tomando el gobierno de México, particularmente ante los temas que tienen que ver con el Medio Oriente. O sea, esta forma en que se reportó de que el presidente manifestó su apoyo para atender las necesidades humanitarias en las zonas en conflictos como Siria, Irak y la Franja de Gaza, yo sí creo que es como una posición diferente a lo que han tomado tradicionalmente los presidentes en este tipo de reunión. O sea, la presión internacional de que México tome una posición ante estos conflictos ya se está empezando a sentir. Bueno, más que nada, la posición activa. Exacto. Porque tiene una posición de principio. Sí, exacto. Esta afirmación del presidente está sustentada en la resolución, creo que es, si mal no recuerdo, 247, 248 de Naciones Unidas, que tiene como 35 años, sobre el derecho
de Palestina a su soberanía, del pueblo palestino a su soberanía, pero entonces ya sus territorios previos a 1967, a la invasión de Israel, que tomó que ocupó todos los territorios árabes. Pero aquí ya está hablando de un asunto humanitario, que eso es lo que seguramente Siria e Irak también lo que tú están estás en ese registrando. tema. A mí me hubiera gustado saber qué es lo que le dijo en materia de Siria y en materia de Irak, en materia de ISIS, porque durante varios años ha habido una enorme presión sobre México para que participe con los cascos azules de Naciones Unidas, que son estos cuerpos, estas tropas de paz de Naciones Unidas, que son tropas de guerra, nada más que buscando establecer o restablecer la paz. El problema es que México, por un lado, siempre se ha negado a esto, y al mismo tiempo lo que dicen en el mundo es que si México no participa plenamente de la realidad del mundo, pues México no puede aspirar a ser tomado en serio dentro de las naciones más importantes del mundo. Y las naciones más importantes del mundo en esta materia no tiene que ver con el Producto Interno Bruto, ni con tus tasas de crecimiento, ni qué tanto comercio tienes con tantos países. Tiene que ver con qué tanto estás dispuesto, que en los momentos importantes donde el mundo requiere de una participación activa de los gobiernos, tú dices, muy bien, mando un regimiento de tropas para este cuerpo de paz en Angola, o en Bosnia, o en Ruanda, o va ahora a Liberia y a Sierra Leone para apoyar los esfuerzos contra el ébola. Eso no lo tiene México, y por eso en el momento en el que se libere o se rompa todas las ataduras que impiden todavía que el Consejo de Seguridad, que es el órgano político de las Naciones Unidas, tenga no 5 miembros permanentes, sino 15, México no sea incluido en esos 15 y que la silla latinoamericana vaya para Brasil. Ahora, también hay que recordar que fue hace 3 semanas, Norberto Rivera, junto con representantes de otras religiones, exigieron que el gobierno de México tomara una posición pública ante el tema del Estado de los Islámico. cristianos en el norte de Irak. De Siria e Irak. Pero luego de que lo hizo el Papa, ¿no? Y exactamente el reflejo de lo que hizo el Papa. Entonces están llegando presiones también de otros ámbitos que normalmente no Ahora eso no es lo cambiar vemos, toda una tradición de política exterior en México, ¿no? Nuestra agenda de neutralidad. Ahora, yo estoy absolutamente de acuerdo que eso ya es una broma. Es la doctrina Estrada. ¿No? La doctrina Estrada que ha regido la política exterior mexicana durante más de 50 años, bueno, no, durante más de 70 años, en la cual se establece el principio de la no intervención en los asuntos internos. Cuando digo que es una broma, es que en varias ocasiones el gobierno mexicano ha intervenido en los asuntos internos de otras naciones y amparados en la retórica de la doctrina Estrada. El presidente Luis Echeverría se enfrentó al dictador Francisco Franco cuando ordenó el dictador Francisco Franco que mataran unos vascos a palos. Entonces fue brutal la manera como se enfrentó, brutal la ruptura de las relaciones en ese momento, y fue una intervención directa en los asuntos internos de otra nación. De negociación de paz en El Salvador. Previamente a eso, que fue la declaración franco-mexicana en El Salvador junto con Francia y México, que fue una intervención directa en los asuntos internos de El Salvador, porque lo que daban era beligerancia al Frente Farabundo Martí. Esa declaración franco-mexicana es lo que sentó o abrió las posibilidades para que se llegara a este proceso de negociación en El Salvador, donde ya esa parte de México fue como el anfitrión, fue como el que facilitó. Pero antes se había metido directamente. La forma como el presidente Peña Nieto condena al gobernador Rick Perry por el envío de las tropas de la Guardia Nacional de la Texas es una intervención en los asuntos internos. Entonces yo digo, bueno, dejémonos ya de la demagogia, y mejor que se replanteen en términos más concretos y más realistas cómo se defiende hoy la soberanía nacional, que además de cuando el canciller General Estrada diseñó la doctrina Estrada,
pues no existía internet, ni existía la globalización, ni existían todas las cosas que existen hoy, que ya te modifica en dónde se encuentra la soberanía, que ya no es por territorio, ya tiene que ver mucho más con la definición clásica de que tú eres soberano si las decisiones las tomas tú. Nada más. Aunque acabes en otro lugar del planeta. Exactamente. Entonces, mientras las decisiones las tomes tú y no te las impongan, sigue siendo soberano. Ahora, lo que está diciendo implícitamente o explícitamente es que queremos ocupar el lugar de Brasil. Nada más porque queremos tomar el liderazgo de la región, es lo que está diciendo el presidente. Que dar ese paso. Sí, claro. O sea, Brasil ya lo dio. Entonces, tú quieres ocupar el liderazgo, pues cuando menos tienes que empatar. En la última entrega de la encuesta del CIDE de México, el mundo y las Américas es muy interesante porque nuestras dos aspiraciones, va a sonar digo, como una broma repetida aquí, porque lo que quieren ser los mexicanos es alemanes o brasileños. Son dos naciones que los mexicanos vemos con respeto. Es decir, a lo que voy a decir, en opinión pública esto podría ser un tema muy popular. Ni siquiera te quiero preguntar por qué, Paco. ¿Por qué pensamos en alemanes y brasileños? Pero, y no quieren ser norteamericanos, a pesar de que el porcentaje de mexicanos que se va para allá. Es un poco contradictorio porque 1 de cada 5 mexicanos no tendría... quisiera que fuéramos un estado de Estados Unidos y 62% no tendría inconveniente en que nos anexáramos. Pero no quisiéramos ser gringos. Interesante. Quisiéramos recuperar lo que perdimos en 1847 y 48. Exacto. Oigan, regresemos a México. La ayuda empieza a llegar a Baja California Sur a través de un programa de beneficios fiscales. El gobierno federal apoyará a pequeños y grandes empresarios. Los grandes empresarios. El 100% de nuestra agencia aquí en Los Cabos salió con afectaciones graves. Los pequeños comerciantes. Era una tiendita de abarrote y un poco de lácteos. Odil no respetó a ninguno. La economía y la fuente de trabajo de miles se vino abajo. 2 agencias colapsadas y más de 150 automóviles dañados fue parte del saldo que el huracán dejó en San José del Cabo. De lo que es septiembre está perdido para nosotros, octubre posiblemente empecemos a recuperar un 20-30%. De estas agencias en donde hoy se monta guardia por las noches para evitar saqueos, dependían decenas de familias. Los recortes de personal parece son inevitables. Es una fuente de empleo donde estamos alrededor de 50 empleados, lo cual pues conlleva a que son sustentos para 50 familias. Que ahorita están haciendo muchos actos vandálicos, lo cual está ocasionando pues que lo poco que haya quedado, tanto sea recuperable que es mínimo, se lo estén pues llevando, ¿no? No lejos de ahí, en el pueblo Playa del Rincón, otras economías están afectadas, como la de Claudia, quien tenía una tienda de abarrotes. Tenía aquí enfrente todo el mostrador y atrás las tablas con la mercancía. Hoy recoge las tablas y la mercancía que aún sirve. El patrimonio de toda una vida se fue con el meteoro. En esta comunidad, más de 60 comercios resultaron afectados. No tenemos nada para sostenernos ahorita. Aquí estaba el mostradorcito, aquí atrás estaban todas las tablas con la mercancía, todo esto, aquí tenía yo un anaquel con mercancía, acá otro. Pero en la adversidad también se conoce a los guerreros. Ambos sectores, los pequeños y medianos empresarios de Los Cabos, aseguran comenzarán de nuevo. La reactivación económica es uno de los grandes pendientes para el Estado. Tan solo la industria automotriz reporta pérdidas millonarias, incuantificables hasta ahora. En esta agencia, por lo menos, nos informan que será hasta el primer trimestre de 2015, cuando las ganancias, cuando la economía recupere su lugar. Por ello, el gobierno federal, a través de un programa de beneficios fiscales, apoyará a pequeños y grandes empresarios para que, en el menor tiempo posible, reanuden operaciones y Los Cabos vuelva a ser aquel paraíso que conquistaba inversionistas y turistas de todo el mundo. Porque lo mismo Claudia reconstruirá su tienda, que esta agencia volverá a operar para ofrecer fuentes de trabajo. Estoy checando las que están buenas.
las voy a volver a usar. Ahí van los cabeños, desde el que toma la escoba hasta que opera el montacargas, esta vez con más fuerza, porque aseguran estarán de regreso. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y en Nueva York, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró que el gobierno federal sigue trabajando en la reconstrucción de Baja California Sur, pero también hizo un llamado de solidaridad, pidió a todos los mexicanos sumarse para apoyar a la población afectada por Odil. El estado de Baja California Sur fue severamente afectado por el impacto del huracán Odil. Este es momento de ayudar, de mostrar la solidaridad de todos los mexicanos para que las condiciones de normalidad regresen lo más pronto posible. El gobierno de la República viene trabajando para acelerar el proceso de recuperación de todo el estado de Baja California Sur. El presidente Enrique Peña Nieto no es el único que está al pendiente de los trabajos en Baja California Sur. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que supervisa a las acciones emprendidas para la recuperación del estado. Que hubiera los insumos suficientes para abastecer a toda la población de lo que se requería. Y me refiero a agua, me refiero a insumos en alimentación y, por supuesto, el siguiente paso era la recuperación en energía, como lo he comentado, y en agua potable. Quienes también anunciaron una serie de medidas para la recuperación de Baja California Sur fueron la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Ambos funcionarios informaron que a partir de hoy se pondrán en marcha 4 ejes de acción. Sobre el caso de Sonora, ¿cuál es la situación del Primero de ellos es el financiamiento de hasta 500 millones de pesos en créditos para pequeñas y medianas empresas, así como 50 millones de pesos más para el apoyo a microempresas. Un segundo punto es agilizar el pago de primas a aseguradoras. Como tercer lugar, se buscará que los comercios y servicios operen de manera normal. Como cuarta acción, el gobierno brindará facilidades para que los contribuyentes cumplan con las obligaciones fiscales. Oye, 2 cosas. Los secretarios, yo dije que había sido la conferencia en Los Cabos. No, estuvieron en Los Cabos y regresaron. La conferencia la hicieron en el Distrito Federal después de dar este recorrido. Como vemos, están regresando directamente de visitar toda esa zona afectada. Los daños sí se cuantifican superiores a los de Ingrid y Manuel. Sí. Es interesante la diferencia en términos de cómo cuantificar y cómo evaluar ambos fenómenos meteorológicos. Fue muy lamentable en términos de pérdidas de vidas en el caso de Guerrero el año pasado, terrible, y aquí ha sido un saldo prácticamente blanco. Hay un reporte de 5 personas para el tipo 3 de extranjeros, ¿no? Para el tipo de cosas que vimos es realmente qué bueno que no hubo más saldo, pero el costo económico ha sido enorme. Hay tantas diferencias en lo que parece igual que el año pasado el presidente Peña Nieto no pudo ir a Naciones Unidas. Ahora sí va. En buena parte porque no es un tema de tragedia humana, es un tema de pérdidas económicas, y por eso estamos viendo ahí cómo ha ido en los últimos días pues todo el gabinete económico. Fue el secretario de Comunicaciones y Transportes, por supuesto que fue de los primeros en llegar, el director de la Comisión Federal de Electricidad, está dañado, todos los cabos resultaron afectados. Estuvo el secretario de Hacienda, que adelantó algunos de los estímulos fiscales. Ayer ya fue la secretaria de Turismo, el secretario de Economía. Pues realmente, ¿quién falta del gabinete económico? Ya fue previamente el secretario de Desarrollo Urbano Territorial. Ha ido todo el gabinete, todos los que tienen algo que ver, ahí han estado. Mire, y aún así desde Nueva York el presidente también mandó un mensaje, o sea que aunque está en Nueva York, obviamente en términos mediáticos no está desconectado. Hay una diferencia fundamental en términos de análisis. El año pasado a estas alturas estábamos hablando del nivel de responsabilidad por falta de previsión
tanto en decisiones de largo plazo, que incluso tenían que ver con infraestructura, donde se habían construido casas y quién había dado permisos, y además la falta de previsión ya en el momento del evento. No hay ningún cuestionamiento aquí sobre falta de previsión. El saldo blanco creo que dice mucho de ello. Y creo que también este elemento de esto nunca había pasado en Los Cabos. Es decir, la naturaleza del huracán fue muy distinta a lo que se conocía. Creo que también es una gran diferencia respecto al año pasado. Y yo también noto una mejor organización por parte de la reacción del gobierno federal, la verdad. O sea, tuvieron una mejor capacidad de ir a hacer presencia, de dar declaraciones, de ya tener listos programas que podrían darle acceso a los... Bueno, hay curva de aprendizaje, ¿eh? Claro. Una gran curva de aprendizaje, tan buena curva de aprendizaje que a ningún gobierno estatal lo pilló. O sea, el año pasado se prepararon, pero se prepararon al 100%. Sí. Pero el 100% frente a un fenómeno natural, pues puede no ser suficiente, que es lo que pasó. Hubo este tipo de descuido, para decir, de acuerdo con lo que siempre sucede, pues podemos distraernos un poco. Esta ocasión no fue así. Aquí, viendo la experiencia del año pasado, todo el mundo creo que hay todavía más allá del 100% de la prevención. Yo creo que todavía hay lecciones que aprender y yo espero que el reporte, porque nunca se presentó el reporte que debería de haber. ¿Se acuerdan que hablaban de un reporte de lecciones aprendidas responsables de Ingrid y Manuel? Todavía no, ese reporte todavía no sale y siempre hay posibilidades de aprender, ¿sí? Se habla de que se sabía que iba a pegar Odil 8 horas antes de lo que pegó. Entonces, la gran interrogante es qué hacen los gobiernos estatales, municipales y federal y las empresas privadas y las aerolíneas y todo, o sea, hay muchísimas responsabilidades aquí. Entonces yo creo que todavía hay mucho que aprender, aún en un evento como como tú dices, Paco, que es catastrófico en todos los sentidos, porque nunca había sucedido esto antes en esa parte del país. Muy ad hoc para la participación del presidente en la reunión de cambio climático, ¿verdad? Sí. Que el presidente lo que van a buscar, de acuerdo a lo que ya está trascendiendo en la prensa de Estados Unidos, es la propuesta de reducir las emisiones de carbono. Bueno, esas famosas últimas palabras, ¿verdad? La reducción de las emisiones de carbono, en donde hay varios países que se oponen, que lo han vetado. China, la India, Brasil, y ahí está entre azul y buenas noches Estados Unidos. Sí, pero Estados Unidos ya está cada vez más hacia... Hay que reducirlas y en este sentido hay que registrar algo que se anunció ayer, la familia Rockefeller, que, bueno, Rockefeller es un nombre casi sinónimo con industria petrolera. Ayer se anunció que van a diversificar sus inversiones, se están retirando de una manera importante del mercado petrolero porque van a inyectar esos recursos en fuentes alternativas de energía. Se están yendo de la energía sucia y están buscando energía limpia. Es muy interesante y el anuncio, por supuesto, lo hicieron coincidir con la reunión de cambio climático. Es una de las principales notas del Washington Post y del New York Times, que no figura mucho, pero o no parece tan importante, pero es fundamental para esta reunión. Desde ayer estaban los portales de los periódicos de Estados Unidos como algo muy importante. Nos vamos a un corte, mucho más aquí en El Primer Café. Es cierto, aquí... Ciberdelincuencia en México. Nuestro país ocupa el tercer lugar en América Latina. Desde 2012, aumentó 40% los ciberataques en México. El dato útil para comentar en el café. ¡Estoy empacatada! Un espacio libre de protocolos. Farándula 40, miércoles 22 horas. Proyecto 40. Este mes en Revista Central, de futbolista a uno de los galanes más cotizados de Latinoamérica, Saúl Lizazo, Osvaldo Benavides, un rebelde sin causa que da sus primeros pasos en Hollywood. No olvides descargar nuestra app para iPad y iPod. Revista Central, cómprala ya.
La Suprema Corte tiene para ti archivo histórico, biblioteca jurídica, venta de libros, cursos, diplomados, seminarios, así como el módulo de acceso a la información. ¿En dónde? En las Casas de la Cultura Jurídica. Encuentra la más cercana a tu localidad, www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Hoy, gracias a que te uniste a este movimiento, podremos salvar más vidas. 80 nuevas ambulancias para la Cruz Roja Mexicana, 54.680.000 pesos. Con estas nuevas ambulancias podremos dar más servicios. El año pasado prestamos más de 1.300.000 servicios de ambulancia totalmente gratuitos. La Cruz Roja es de los mexicanos y para los mexicanos. Gracias a la Cruz Roja Mexicana. Movimiento Azteca y Nacional Monte de Piedad. Este spot fue grabado con un celular porque no queremos gastarnos tu dinero en anuncios caros. Así es el Partido Humanista. Nos importan las personas, nos importa tu economía. Una economía con rostro humano. Yo te respeto. Yo te respeto. Yo te respeto. Yo te respeto. Por lo tanto, no me robo tu dinero. Conócenos. En el Partido Humanista sabemos la importancia de la austeridad. Cambiemos juntos. Si cambio yo, cambia México. Partido Humanista. Pasa la voz. Basta frotar esta lámpara para tener un abdomen de acero en solo 4 horas. Solo bebe esta pócima y bajarás 5 kilos en un día. Que no te cuenten. Por eso anunciantes, agencias y medios asociados en CONAR trabajamos por una publicidad de verdad. CONAR, publicidad responsable, mejor publicidad. Aquí te presentamos el mundo como nunca antes lo vieron. Atlas 4D, el Gran Valle del Río. Caleidoscopio, lunes 17:30 horas. Proyecto 40. A 13 días de que se realice la elección por la presidencia de Brasil, 2 mujeres con modelos distintos encabezan las preferencias. La primera propuesta es el Estado regulador encabezado por la actual presidenta Dilma Rousseff. Esta tendencia defiende el papel asumido por el gobierno, que aseguran, brinda apoyo a los pobres y ofrece subsidios a las industrias en problemas, como en el caso del sector automotriz o de construcción. Por ello, la candidata del Partido de los Trabajadores ha prometido continuar con los programas sociales implementados desde el año 2003, cuando este instituto político llegó al poder con el mandato de Luis Ignacio Lula da Silva. Un segundo modelo es el del Estado mínimo, planteado por la aspirante Marina Silva. La ecologista del Partido Socialista Brasileño fue postulada después del fallecimiento de Eduardo Campos, entonces aspirante de este partido a la presidencia de Brasil. Silva fue senadora y ministra de Medio Ambiente, promete mantener y mejorar la atención social, pero ha expresado su intención de reducir el tamaño del Estado, así como limitar la acción de la banca pública y eliminar el carácter protector a la industria que ha fomentado la actual administración. Además, pretende promover una reforma para que este país sudamericano tenga la libertad de negociar acuerdos comerciales con otros bloques o naciones de forma independiente al Mercosur. Las últimas encuestas pronostican un empate técnico en las elecciones del próximo 5 de octubre entre Rousseff y Silva. Un reciente sondeo de la encuestadora Datafolha señala que la actual mandataria de Brasil registra una intención de voto del 37%. Le sigue la candidata opositora ecologista con el 30% de las preferencias. De concretarse una segunda vuelta electoral el próximo 26 de octubre, el estudio refiere que Silva obtendría un 46% de apoyo contra un 44% de Rousseff. Hoy en día Brasil es el resultado de los mandatos de José Sarney, Enrique Cardoso, Luis Ignacio Lula da Silva, así como de la actual administración. En esta nación los precios al consumidor subieron un 0.25% en agosto con respecto a julio pasado, mientras que en el segundo trimestre del año el Producto Interno Bruto de este país cayó 0.6%. Lo que llevó a Brasil a entrar en una recesión técnica durante este periodo. Además, el Banco Central de Brasil estableció una meta de inflación anual de 4.5%.
Estos factores influyeron para que México superara a este país en la producción automotriz. En el primer semestre del año, Brasil disminuyó a 16.8% el armado de vehículos ligeros, a la vez que nuestro país aumentó su producción en 7.4%. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. ¡Ay! Se está poniendo muy buenas las elecciones en Brasil. Paco. Oye, fíjate aquí una sola cuestión. La Marina Silva, uno de los poderes detrás de ella, que no está mencionado y que en Brasil cuenta mucho, son los cristianos. Sí. Todo ese sector cristiano está apoyando su campaña presidencial y hay que decir que tienen una enorme influencia en el electorado brasileño. Y que al igual que en México no son tan visibles en términos de discurso, pero sí en términos de red social. Pero son muy disciplinados para votar. O sea, cuando apuestan... En general son muy disciplinados. Para votar eso, pero para votar es otra expresión. No, pero sí parece que son muy... Entonces eso para empezar. Y luego yo creo que esta Dilma ya tiene, sí, después de ¿cuántos? 4 años de presidenta, sí tiene... Pues sí ya tiene problemas. Tiene un gran problema Dilma Rousseff que se llama Lula. Porque esto es algo que no hemos explorado nunca aquí. Y el problema es que Lula no deja de estar encima de ella tratando de gobernar. Entonces esto le genera mucho ruido porque ella no es un pelele de Lula. Pero al mismo tiempo es una gran coalición en la cual tampoco puede pelearse con Lula, ni puede pelearse con todo ese sector. Y no deja de haber una comparación siempre presente ahí. No es como Lula. Esto sí se parece a Lula. Fue tan exitosa la presidencia de Lula que siempre está el punto de referencia y la hace ver no tan bien como debería porque finalmente viene del mismo partido, aún en las buenas acciones. Ahora, esta elección ya es como no una repetición de la anterior con la que gana Rousseff, pero Marina Silva es la que hace creciendo su preferencia electoral, que venía como de 8 puntos a 15, que el PT no pase en la primera ronda, es decir, que no pase que se vaya a la segunda vuelta. Sí, para poder ganar la elección Dilma Rousseff necesitaría 50 más 1. En la primera. En la que ya no hubiera segunda. Así es. Bueno, y eso no va a pasar, es de lo poco seguro, ¿no? Lo que pasa en la segunda es lo que va a estar muy interesante, ¿no? Porque en la primera vuelta Silva iría en segundo lugar, Dilma Rousseff en primero, pero lo que dicen las mediciones es que en la segunda eso se revierte. Porque los otros candidatos se van detrás de Marina Silva. Sería muy parecida a la elección de Zuluaga y Santos. Zuluaga gana en la primera ronda, en la última elección colombiana, y luego Santos gana en la segunda, con hace las que se polaricen. Sí. Yo creo que la estrategia de Silva es moverse hacia estos segmentos que tiene el PT de menos recursos, porque más en perfil es una especie de Lula en mujer. Viene de segmentos muy humildes, viene a los 25 años ya de representante, siempre con una causa muy en contra de empresas o del establishment, y por eso en estas discusiones sobre corrupción en el PT, ella tiene mucha autoridad. Oye, ¿quién iba a pensar que Dilma se iba a ver como la candidata a la derecha, no? Pues... o sea, cuando la comparas con Marina, sí. No necesariamente. Por programas sociales sigue teniendo, y por eso, como hoy reporta La Razón, sigue teniendo los estratos más bajos de población. No deja de ser el PT. Pero las acusaciones de corrupción, que son de clase media, no se las quita nadie. Ese es el problema, porque donde esto tiene mucho impacto es en las clases medias y en las élites. Y las élites están muy partidas por la parte de la corrupción, aunque hay un clientelismo entre el sector empresarial con el gobierno de Dilma Rousseff. Ahora, el pleito, porque hay un pleito entre Marina Silva y Dilma Rousseff, que viene desde el gobierno de Lula. Porque ella era ministra, Marina Silva era ministra de Lula cuando Dilma Rousseff era presidenta del Consejo de Administración de Petrobras. Y precisamente las acusaciones de corrupción en los últimos 12 meses, o un poco más, en los últimos 24 meses,
en Brasil sobre Petrobras era cuando la presidenta Rousseff era la presidenta del Consejo de Administración de Petrobras. Aquí hemos platicado de alguna manera tangencial el gran escándalo por la refinería Pasadena. Es una refinería que compraron en Texas, que todavía no saben para qué la compró Brasil si no sirve para nada. Que lo único que hicieron fue inyectarle dinero, no generaron una utilidad, le ha generado únicamente gasto. Hay un exdirector de Petrobras que está en la cárcel y que está declarando sobre cómo se utilizaba el dinero en ese tiempo para comprar favores políticos en el Congreso para que apoyaran las reformas de Lula. Aquí también, si bien hay una comparación, también se ha venido documentando a lo largo de los años cómo muchos del milagro brasileño pues fue comprado por Lula a través, por ejemplo, o entre otros, de José Dirceu, su poderosísimo jefe de la Casa Civil, que sería el jefe de gabinete, que está en la cárcel. Que está en la cárcel, bueno, está en la cárcel es un decir, está en la cárcel en Brasilia, donde la presidenta Dilma Rousseff dispuso de un programa que existe en Brasil, donde él duerme en la cárcel, nada más, pero sale a trabajar todos los días a un hotel cuyo salario es como del dueño del hotel, no es de un agente contable del hotel. Entonces este tipo de cosas que son presiones de Lula, pues han venido generando este tipo de mala imagen en la propia presidenta Rousseff, que es como hemos tenido algunos presidentes de mecha muy corta, se enoja muy fácil la presidenta Rousseff. Ahora es interesante que todavía tenga los estratos de menores recursos, a pesar de las manifestaciones públicas que vimos en las calles, a pesar de dar la impresión de que sigue teniendo esos segmentos, es decir, porque le metieron mucho dinero a los programas sociales. Nunca los han perdido. O sea, pero esas imágenes... Para que lo del Mundial no me genere mucho Exactamente. Sí, quiere decir que sí tomaron medidas, ¿no? Porque no los han perdido, siguen ahí. Pero el potencial de que haya desbandada es alto. Oiga, entonces el resto de la semana lo que vamos a estar viendo es la discusión sobre la Ciudad de México. Esta legislación seguramente va a estar haciendo nota. Lo de Nueva York, el discurso del presidente el miércoles. ¿Qué otros temas tenemos? Cambio climático. Hay que ver cambio climático. Hay que ver... posiciones de países. Sí, y hay una reunión de gobiernos abiertos. En esta reunión va a participar también el presidente Obama. Vamos a hacer un encuentro informal entre los dos presidentes. La probabilidad es que no sea así, pero la Casa Blanca ha pedido ya un encuentro, una visita de trabajo del presidente Peña Nieto a Washington, que podría darse ya no este año. Hay problemas de agenda en el caso mexicano, pero posiblemente el próximo año. De cualquier manera, va el presidente Obama muy activo esta vez a Naciones Unidas, va a proponer en el Consejo de Seguridad que se prohíba el viaje de todos aquellos sospechosos de ser combatientes. O sea, que van a Siria o Irak, combaten y quieren que regresen a sus países. Entonces están tratando de ver cómo pueden desarrollar una plataforma jurídica para detenerlos, porque ¿qué haces? Si les quitan los pasaportes, ¿qué haces con ellos? Entonces está muy interesante. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Raimundo Rivapalacio, Paco Montes, y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana en El Primer Café. Hasta mañana. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del Primer Café. Sería una linda tarde de septiembre
Si no fuera por esto. El problema es que estas tormentas eléctricas de verano en el noreste del país debían ya haber terminado para la mitad de septiembre. La razón por la que no lo han hecho es que el calentamiento global hizo los días de calor más calientes, las lluvias y las inundaciones más comunes, los huracanes, y usted lo vio esta semana en Baja California, en México, más intensos y más fuertes. Y esto causó también estos incendios, cuya destrucción es más extensa debido a que las sequías son más severas. Ahora los científicos nos vienen a decir que nos debemos acostumbrar porque el planeta será así de ahora en adelante. El impacto del nuevo clima afectará cada vez más a más gente en el planeta, sobre todo a quienes viven en lugares altamente vulnerables a los fenómenos meteorológicos. El clima extremo afectará a las comunidades que siguen creciendo. Para los incrédulos, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos registró en la última década 75 condados en el país con temperaturas más altas y solamente 19 con temperaturas más bajas. Desde el 2010 también, solo 15 países en el mundo establecieron mínimos históricos de temperatura. En los demás, hizo más calor. La prueba es clara. El planeta se calentó. Ahora lo que es necesario es modificar los códigos de construcción para enfrentar al nuevo clima. Con todas las caras y todas las voces, soy Armando Guzmán.